Buenas noches, mi nombre es Ricardo Campos. Voy a hacer la exposición de la práctica número 3, titulada Cálculo de las características dinámicas y estáticas del triángulo. Tenemos acá, la práctica consiste en realizar los cálculos para el diseño del circuito, que es la parte 1, diseñar el circuito nuevamente, pero adicionando un LED, colocar el datasheet, realizar los cálculos que tienen que ver con las características dinámicas y estáticas del circuito con TRIAC y realizar el procedimiento de la ejecución de la práctica. El objetivo de esta práctica, como se dijo, es estudiar la activación de un TRIAC, Triode for Alternating Current, que es un dispositivo semiconductor utilizado para conmutar cargas en corriente alterna. Está diseñado idealmente para esto. Sin embargo, en este ejercicio se usará un TRIAC Z0107NA, que, como ya dije, a pesar de estar diseñado para corriente alterna, en la primera parte de esta práctica se va a utilizar con corriente, o se va a analizar un corriente en corriente continua, en DC. ¿Okay? El primer objetivo es estudiar el comportamiento del TRIAC en el circuito de corriente continua, calcular los parámetros claves como corriente de puerta, corriente principal, tensión de puerta y también la potencia disipada en las resistencias R1 y R2. Analizar las características estáticas y dinámicas del TRIAC y desarrollar habilidades para medir y calcular estos parámetros para la activación del TRIAC. Entre los conceptos y características tenemos que el TRIAC es un interruptor electrónico que puede controlar la corriente en ambas direcciones, o sea, bidireccional, lo que lo hace de uso muy frecuente para aplicaciones de corriente alterna sobre todo. Las características importantes son la corriente de puerta, que es la corriente mínima necesaria para activar el TRIAC, la corriente de mantenimiento, que es la corriente mínima para mantener el TRIAC activado, la corriente máxima que puede conducir sin dañarse, o sea, la corriente de pico, y la tensión máxima en estado de corte que el TRIAC puede soportar sin dañarse, que sería el offset state. Resistencias, sabemos que son las resistencias, se van a usar dos partes del circuito, dos fuentes de alimentación para la primera parte del circuito, que sería una de 12 voltios DC y otra de 6 voltios DC. Disculpen el ruido, por favor. La corriente de disparo, como ya dije, la corriente mínima que debe fluir para activar el TRIAC, el voltaje de puerta es el voltaje que debe aplicarse entre la puerta y el cátodo, y la corriente de mantenimiento es la corriente que debe fluir o seguir fluyendo para que el TRIAC se mantenga activado. Entre las características estáticas tenemos la tensión de ruptura, que es la tensión máxima que el TRIAC puede soportar en estado de corte, la corriente de gate, que es la corriente mínima necesaria para activar el TRIAC, esto entre lo que son las características estáticas, pues. Y la corriente de retención, que es la corriente mínima necesaria para mantener el TRIAC activado. Las características dinámicas están la conmutación y la caída de tensión en estado de conducción. O sea, en cuanto a la conmutación, el TRIAC cambia de estado entre el corte y el estado de conducción cuando se aplica la corriente de puerta adecuada. Y la caída de tensión BTM es la caída de tensión cuando el TRIAC está conduciendo corriente. O sea, cuando ya el TRIAC está activado, hay una caída de tensión. Según la práctica, o para la práctica, el ejercicio que se proporcionó fue el siguiente: dos baterías en DC, una que sería controlada, ¿verdad?, por el disparo al TRIAC a través de su puerta, por el gate, por medio de un push button, donde le estaríamos dando una corriente al gate y el diodo idealmente entraría en conducción, permitiendo que se activase una carga que se va a adicionar luego se va a representar con un diodo. El análisis de este circuito, de este que tenemos acá, el circuito tiene dos fuentes de alimentación DC y está diseñado para activar un TRIAC con el objetivo de encender un LED, que posteriormente lo vamos a ver. Sin embargo, hay un par de puntos a aclarar. El TRIAC está diseñado principalmente para ser utilizado en circuitos de corriente alterna, dadas las características propias del TRIAC. En un circuito de corriente continua, el TRIAC podría no funcionar correctamente porque el TRIAC necesita que la corriente cambie de dirección, o sea, que oscile, necesita una onda sinusoidal, o sea, que tenga su semiciclo positivo y negativo para conmutar entre los estados de conducción y corte. ¿Okay? Con una corriente continua, una vez que el TRIAC se activa, la corriente no va a cambiar de dirección por las mismas características de la corriente directa. Eso va a hacer que el TRIAC probablemente quede en un estado de conducción permanente. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas son las características del circuito, son dos fuentes de alimentación, como se explicó, un LED, el TRIAC utilizado,
y vamos a ver algunos problemas de este circuito dado en la práctica o con los que me encontré en la práctica. El TRIAC no maneja directamente voltaje DC, eso a través de la literatura y de la teoría. El TRIAC es un dispositivo diseñado principalmente para controlar corriente alterna. Eso lo podemos verificar en diferentes bibliografías y y diferentes libros de textos. Su funcionamiento se basa en la capacidad de disparar y conducir corriente tanto en la mitad positiva como en la mitad negativa de la señal alterna. En un sistema corriente alterna, el TRIAC se dispara cuando la tensión aplicada al gate alcanza un umbral. Eso se puede hacer por medio de una corriente directa, no hay ningún problema. Y luego va a conducir en ambas direcciones durante el ciclo alternante. Esto se ve que el TRIAC tiene dos diodos internos, como podemos ver acá, que permiten la conducción en ambas mitades de la señal. Por ejemplo, la mitad positiva, este diodo permitiría el paso de la corriente en la mitad positiva. Sin embargo, este bloquearía la mitad, pero se vendría por acá. Y cuando la corriente cambia, eso en el caso que fuera una fuente alterna. En este caso tenemos una directa, pero estoy haciendo la explicación de una corriente alterna, cómo se comportaría el TRIAC. Y en el ciclo negativo, podría pasar por acá y se mantendría activa la carga. Una vez activo el TRIAC, una vez activado por medio de la puerta, ya la carga estaría recibiendo corriente mientras haya una corriente de mantenimiento que haga que permanezca el TRIAC activado. ¿Okay? Con corriente directa, en cambio, que es este caso, no hay alternancia, por lo que el TRIAC no se dispara de manera natural de forma repetida. Una vez que se dispara, continuará conduciendo hasta que la corriente caiga por debajo del umbral de disparo, pero no es adecuado para controlar corriente continua de manera eficiente. Además, no tiene un mecanismo interno para apagarse automáticamente cuando se usa en corriente directa, lo que puede ser un problema porque a diferencia de los dispositivos de conmutación como los MOSFET, que se apagan o tienen un mecanismo o la capacidad, mejor dicho, para desactivarse. Acá vamos a quitar esto porque esto debe ir correctamente acá. Exacto. El TRIAC no tiene capacidad de desactivarse en DC. Esto lo podemos ver, podemos para acá, sí. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Aquí está el circuito de la simulación en Proteus. Una vez que demos on, ¿verdad? Vemos que de una vez ya el LED queda encendido. Eso porque la corriente directa puede permear por acá y ya hay conducción de una vez. Aunque vamos a ver un pequeño detalle que tenemos con el Proteus, que puede ser un error también de la versión o del simulador. Eso lo vamos a ver, o bueno, podemos verlo ahorita para que quede aclarado. Déjame ver si lo puedo ver acá. Voy a poner pausa un momentico mientras lo busco. Bueno, no lo conseguí, pero podemos hacer la ejemplificación en directo. Vamos a poner acá pausa. Vamos a abrir este circuito y damos play. Vemos que el LED se apaga y cuando activamos la puerta permite una corriente que mantiene encendido el LED, pero no nos permite cuando tenemos el circuito de control conectado. Conectamos acá nuevamente, damos play nuevamente al circuito de la simulación y vemos que no responde. Se evidencia una caída de tensión en el gate, pero no responde. Ante este caso, bueno, vale acotar que esta simulación, dado el problema que tenía, lo hice también en multisim con dos fuentes directas, de corriente directa, y no hay ninguna respuesta tampoco. Ok, dado esto, se hizo el planteamiento para modificar el circuito con autorización del profesor, para modificar el circuito y poder evidenciar cómo sería el funcionamiento del TRIAC y poder responder a los objetivos de la práctica. Permiso, perdón un momento. Ajá, disculpe. Entonces se hizo la sugerencia
o se hace el planteamiento de este circuito para ver o sea, cumplir con el objetivo de conocer el funcionamiento del triángulo, o de evidenciar el funcionamiento del triángulo. El datasheet del triángulo utilizado es el siguiente. El triángulo es el Z0107NA, la corriente de puerta, 3 mA para la zona 3, que es la que vamos a usar, el cuadrante 3. El voltaje de puerta, 1.3, típico. Y el otro factor, o el otro parámetro que es de importancia, es la corriente de mantenimiento de 50 mA. Los valores presentes en el circuito, en este circuito que tenemos acá, es R1 20 ohmios, R2 20 ohmios, el voltaje de corriente, la fuente de voltaje de alterna es de 120, la resistencia de la lámpara es de 24 ohmios, el voltaje de la batería son 6 voltios, y vamos a usar el voltaje para los cálculos, el voltaje VGK 1.3 como nos indica el datasheet. ¿Okay? Acá tenemos el circuito que vamos a montar, o que ya se montó. Vamos a ver su funcionamiento, damos play a la simulación. Este es el anterior, este es el circuito con la doble fuente DC. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a buscar el otro circuito. Este es el circuito planteado con una fuente de corriente alterna que va a ser controlada por un disparo al gate del triac de un pulso de corriente directa. ¿Okay? Damos inicio a la simulación. Aquí podemos apreciar la lámpara, está apagada. Una vez demos pulso hacia el gate del triac, se va a encender la lámpara, puesto que va a entrar en conducción el triac, permitiendo el flujo de corriente, cerrando este circuito de AC y haciendo evidente pues lo que es el funcionamiento del triac. Vamos a ver aquí los diferentes voltajes que vamos a comprobar dentro de un momento con los cálculos teóricos. Damos pulso al botón y vemos cómo se enciende la lámpara. Soltamos el botón y la lámpara se apaga. Nuevamente pulsamos el botón, se enciende la lámpara durante todo el tiempo que permanezca el pulso activo hacia el gate. Soltamos el botón y la lámpara se apaga. Vamos a dejarlo pulsado un momentico para apreciar un poco lo que es los voltajes. Tenemos un voltaje en lámpara de 64 voltios, una corriente total de 2.68, la caída de tensión en la resistencia 2 es 53 voltios, tenemos una corriente de puerta de 0.20 amperios, o sea, serían 200 mA, y un voltaje VGK de 1.92. Si queremos ver un poco lo que es las ondas en el osciloscopio, acá podemos ver en la línea amarilla lo que sería el voltaje de la fuente de 120 voltios. Acá en azul podemos apreciar lo que sería el voltaje del VGK, ¿verdad? Que sería, obviamente, esta es la representación de la corriente directa. Tenemos aquí un voltaje de 1.48 medidos con el osciloscopio. Y en la representación de la línea roja tendríamos lo que es la salida o sea, la lámpara, la señal que está dando a la lámpara. Ponemos pausa acá. Vamos a ir un poco con lo que son los datos teóricos. Para el cálculo de la corriente principal, hacemos una sumatoria de una resistencia total en el circuito AC, sería R1, en este caso este R2, pero aquí sería R1. Vamos a modificar acá rápidamente. R1. Este sería R2, ciertamente. Ok. Entonces R1 más la resistencia de la lámpara. Eso nos da una resistencia total de 44 ohmios. Para una corriente total de 2.7. Si chequeamos acá, damos play, dejamos encendido, tenemos una corriente total de 2.6. La tensión en R1 ya dijimos que es 54.5 voltios. Aquí podemos contratarlo, 53.6 voltios es la tensión medida en la práctica.
Eso tenemos obviamente la corriente total por la resistencia, ley de Ohm sencilla. El voltaje en la lámpara lo tenemos también por ley de Ohm, la intensidad total por la resistencia de la lámpara, y nos da 65.4 voltios. Podemos ver acá en la práctica 64.3. La tensión VGK, estamos trabajando con una tensión de 1.3, que es la que usamos según el datasheet. Aquí podemos hacer el cálculo teórico, y el cálculo que nos da, la medición que nos da, el valor medido, es 1.92. Esto coincide, podríamos poner casi exactamente con el valor del datasheet, o sea, el valor típico de disparo. Por lo tanto, el modelo teórico confirma el dato experimental del triángulo. Podemos hacer una verificación inversa para determinar lo que es el voltaje de batería. Ahí vemos lo que sería el voltaje, pues, VGK de puerta a cátodo, más el producto de la corriente de puerta por la resistencia 2, y eso nos da 6 voltios, que es lo que estamos usando para nuestra batería, 6 voltios. El cálculo de la corriente de puerta nos da que hay una caída en VGK de 1.3, la resistencia 2 es 20 ohms. Aplicamos la fórmula, que sería el voltaje de la batería menos el voltaje de puerta cátodo entre la resistencia 2, y nos daría un total de 235 mA. Confirmamos con la medición y nos da que tenemos 0.20 amperes, o sea, 200 mA. Está muy cerca del valor. Eso para la columna 3. La corriente de puerta sobresatura ampliamente el requisito de disparo en cualquier variante. Esto lo estamos viendo, los distintos cuadrantes que nos da según el datasheet. Para el cuadrante 3 es 78 veces mayor, para el cuadrante 7 nos pide 5 mA, y para, o sea, en referencia a es 47 veces mayor, y para la columna 9 es 235 veces mayor. Sin embargo, según las investigaciones realizadas para esta práctica, 235 mA, que es lo que nos está dando en los cálculos, es una corriente muy alta para la puerta de entrada, ya que se puede dañar la puerta de entrada y por consiguiente el dispositivo, a menos que esté protegido. ¿Okay? Para calcular la potencia disipada en R1 y R2, la fórmula de potencia es potencia intensidad al cuadrado por R1, y tenemos que nos da para la potencia en la resistencia 1 y 148 vatios, que es una disipación muy alta para una resistencia tan pequeña como se usó, pero evidentemente esto es susceptible a ajustes en la práctica. Para esto es la simulación, solamente para evidenciar, pero ciertamente esta resistencia 20 ohmios está disipando una potencia muy alta, o sea, mucho calor, y es susceptible de dañarse en una implementación real. La potencia en R2 nos daría 1045 vatios. ¿Okay? La potencia en la lámpara también nos da 178.5 vatios por la misma fórmula de potencia. Aquí la lámpara vemos que va a recibir 178 vatios. Esto es coherente con la corriente alta de 2.7 amperios que nos dio en la corriente total, que para los valores prácticos nos da 2.6. Y sí supone que es una resistencia lineal de 24 ohms. En resumen, tenemos la corriente total 2.7, el voltaje en resistencia 54, en VGK 1.3, que fue el que se usó según el datasheet. La corriente de puerta 235 mA, potencia en R1 148 vatios, potencia en R2 1.1045 vatios, y la potencia de la lámpara 178. Acá tenemos un poco lo que es la simulación, que ya la hemos estado viendo, pero aquí la podemos apreciar y con sus diferentes rangos de valores medidos. Tenemos una visualización en el oscopio con el switch abierto. Solamente se puede apreciar lo que es la señal que procede de la fuente de alimentación alterna. Estos fueron los puntos que se colocaron para medir. Vamos a ver acá un momentito. Uno fue la salida de la fuente de alimentación. Otro punto fue la señal de la puerta, y el otro punto fue señal de la lámpara. Acá vemos que está en 0, puesto que el diodo no está activado. Aquí decimos la señal de entrada AMT1,
muestra la señal de entrada, las señales respectivas al gate, en línea azul y esto permanecen en cero mientras el switch está abierto, debido a que el triac está desactivado, como estaba comentando ahorita. Aquí ya una vez con el switch activo, seguimos viendo la señal en alterna, solo que hay una caída de tensión, evidentemente, disminuye su amplitud, y tenemos 1.43 voltios en el gate de triac. Podemos apreciar aquí también la onda procedente de la lámpara. En cuanto a la tabla comparativa, tenemos los valores típicos del datasheet, el cálculo resultante en la teoría, el resultado medido en Proteus y los porcentajes de error entre los valores medidos en Proteus versus los cálculos realizados en la teoría. Para calcular el error se utilizó la siguiente fórmula, que es el valor medido menos el valor teórico entre el valor teórico, todo esto multiplicado por 100, para darle su valor porcentual. Aquí está desglosado los valores teóricos, el valor medido, el error calculado en cada uno de los ítems que se solicitó. Y para la corriente de mantenimiento, en este caso, se tomó, dije, como 10 mA según el datasheet del BC136 para hacer una estimación. Pero en realidad aquí deberíamos ser más estrictos y tomar los 50 mA que nos pide vamos a ver acá, vamos a hacer una pausa un momentico acá para hacer una corrección en vivo. Ok, está corregido. Acá estamos terminando el informe y haciendo la exposición de una vez a medida que lo vamos desarrollando. Esta tabla se copió del ejemplo que se facilitó en la práctica, pero, o sea, solo el formato, pero los datos sí corresponden a todos los datos medidos, los datos típicos del TRIAC Z0107NA. ¿Okay? Entonces estaba diciendo que típicamente la corriente de mantenimiento es 50 mA según el datasheet, y debido a que la corriente de histéresis generalmente se considera un poco más alta que la corriente de puerta, para garantizar que el TRIAC se mantenga encendido, en este caso se va a observar y si vamos a mantener este valor de 50 mA se mantuvo. Lo que nos dice que el valor teórico es 50 mA, el valor medido 50 mA, y el error calculado no hay diferencia, puesto que es 0%. Potencia en R1 y potencia en R2. Muchas gracias. Buenas noches.